nombre es Alberto Pizarro y me dedico al mundo del bar y las bebidas. Voy a explicar la técnica de infusión, maceración y decocción. Consiste en la introducción de un sólido, habitualmente hierbas o especias en nuestro mundo, en un disolvente, agua o alcohol, para extraer color, sabor y aroma. Cuando hablamos de la extracción de las propiedades de las plantas, por ejemplo, sobre un líquido, vamos a diferenciar tres técnicas: la infusión, la maceración y la decocción, en función de si aplicamos temperatura o no. En el caso de la maceración, estamos extrayendo a una temperatura ambiente. En el caso de una infusión, vamos a calentar el líquido, vamos a introducir el sólido y vamos a dejarlo reposar. La temperatura se va a ir enfriando. Y finalmente, en el caso de la decocción o la cocción, lo que vamos a hacer es mantener la temperatura o incluso aumentarla en el momento en el que está el sólido en contacto con el líquido. Y por último, podemos combinar varias de estas técnicas también. Necesitaremos un ingrediente, habitualmente una corteza, una fruta, una flor de la cual queremos extraer las propiedades, un líquido sobre el cual queremos transferirlas, sea agua, alcohol o cualquier otro líquido en nuestro caso, y necesitaremos, además de un recipiente donde crear la infusión, habitualmente también una fuente de calor y finalmente un recipiente sobre el cual, una vez filtrado, lo vamos a embotellar. Para hacer una infusión vamos a calentar el agua y vamos a introducir la hoja seca durante 2 a 5 minutos. En el caso de la maceración, con el agua a temperatura ambiente, vamos a introducir las hojas entre 8 y 12 horas. Vamos a conseguir extraer diferentes propiedades a nivel de color, aroma y sabor, pero sobre todo vamos a evitar extraer algunos componentes amargos. Finalmente, en el caso de la cocción, dejaríamos las hojas mientras hervimos el agua, aproximadamente unos 30 minutos. En el caso de la infusión y de la decocción, vamos a aplicar calor y la cantidad de hoja de hierba seca va a ser menor que en el caso de la maceración. En el caso de la maceración trabajaremos entre 30 y 50 gramos de hoja seca por litro. Sin embargo, en la infusión y en la decocción bajaremos esa cantidad entre los 10 y los 20 gramos de hoja seca por litro. En el caso de trabajar hierbas en infusión, tenemos que tener en cuenta también no solamente la variedad botánica de la misma, aquí tenemos 4 tipos de té, sino también el proceso de producción que ha habido en cada uno de ellos, porque nos va a dar, en el caso del té blanco al té negro, una diferencia sustancial en cuanto a componentes aromáticos y de sabor. Una vez que tenemos realizada nuestra infusión, maceración o decocción, podemos utilizar este ingrediente, por ejemplo el té, para utilizarlo como un ingrediente más del cóctel tal cual, o podemos reducirlo y construir con él un sirope agregándole azúcar o incluso un cordial, añadiéndole algún tipo de ácido también. Podemos carbonatarlo, transformarlo en una soda. En definitiva, podemos aplicar un montón de técnicas para conseguir diferentes ingredientes con el mismo ingrediente. Bueno, actualmente podemos utilizar herramientas del mundo moderno de nuestra profesión, como los controladores de temperatura, para mantener una temperatura uniforme durante las fases de cocción o incluso en las fases de infusión.